Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, jueves 30 de junio de 2011. El Senado cancela el receso del 4 de julio para debatir el tema de la deuda pública, el alza de impuestos a los millonarios, la traba de negociaciones entre demócratas y republicanos. El presidente Obama vuelve a insistir con la necesidad de una reforma inmigratoria. Tras la aprobación de las uniones gay en Nueva York, más estados se acercan hacia ese objetivo y otros buscan hacer negocio con el tema. Y en los deportes, los videos no engañan. Los futbolistas mexicanos sí metieron prostitutas al hotel donde se concentraban en Ecuador. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, anunció hoy que cancelarán la semana de receso con motivo de la celebración del lunes del Día de la Independencia para intentar llegar a un acuerdo sobre el límite de la deuda pública. El presidente Barack Obama advirtió ayer que es necesario llegar a un acuerdo antes del próximo 2 de agosto para aumentar el límite de la deuda fijado en 14,29 billones de dólares, ya que de lo contrario el país podría verse forzado a declarar una moratoria donde millones de personas en el país se quedarían sin cobrar sus sueldos y muchos servicios del gobierno tendrían que ser suspendidos. El presidente ha dicho a menudo que con la libertad viene la responsabilidad. Debemos tomar en serio esa responsabilidad y estoy seguro de que lo haremos. Lo haremos porque tenemos una tarea que cumplir. Aumentar los impuestos a los millonarios y las compañías petrolíferas como parte del plan para recortar el abultado déficit del país. Esa es la propuesta del presidente Barack Obama que los republicanos se resisten a aceptar. Veamos cuáles son las aristas en este debate. El terminar con la exoneración de impuestos a los millonarios y las empresas petrolíferas para reducir el déficit del país es hoy la principal traba que enfrentan los negociadores demócratas y el presidente Barack Obama en sus conversaciones con los republicanos. Luego de su viaje a Iowa el martes como parte de su plan reeleccionista y de insistir que la recuperación económica de Estados Unidos es un problema a largo plazo, Obama enfiló sus declaraciones la víspera en la Casa Blanca al tema de los impuestos. Creo que es justo pedirle a una compañía petrolera o al dueño de un avión corporativo de una empresa a los que les ha ido bien económicamente que renuncien a esa rebaja de impuestos de la que otras empresas no gozan. El asunto se torna controversial, pues los líderes republicanos insisten en que no aceptarán ningún acuerdo de reducción de déficit que pase por eliminar la exoneración de impuestos que se dio durante el gobierno de George Bush. El mandatario sostuvo que sería difícil para la oposición decir que las ventajas fiscales para los que disfrutan de aviones corporativos es tan importante que no van a sentarse a la mesa y lograr un acuerdo. El presidente considera que si no logran un punto de contacto en las negociaciones sobre el déficit y el alza de la deuda pública, el país se enfrentará a una situación crítica e impredecible. Esta situación, unida al tema del empleo, mantiene en alerta a la Casa Blanca, enfrascada en una seria porfía con los republicanos. Al respecto, el propio exmandatario Bill Clinton dijo que si los bancos prestaran los 20 billones de dólares que guardan en efectivo, se podrían intensificar los programas de capacitación, con los que se podrían crear 3 millones de empleos y reducir la actual tasa de desempleo del 9,1% a casi la mitad. La capacidad de préstamos es de 20 billones de dólares. Si ustedes tienen 20 billones en nuevas actividades económicas, se pondría fin a la desaceleración económica estadounidense y mundial en 15 minutos. Los desencuentros entre demócratas y republicanos sobre el tema coinciden con la publicación de un informe del Fondo Monetario Internacional, alertando de graves consecuencias dentro y fuera de los Estados Unidos si el Congreso no incrementa el límite de la deuda federal. Se espera que la próxima semana prosigan las aproximaciones sobre el problema de la deuda pública y el déficit fiscal, aunque hasta ahora ninguna de las partes parece dispuesta a ceder en sus posiciones.
Bueno, hablemos ahora de inmigración. Nuevamente, el presidente Barack Obama dijo durante una conferencia de prensa que no dejará de pedir una reforma inmigratoria integral en la que exista un balance entre medidas de control fronterizo y oportunidad para millones de inmigrantes indocumentados. Necesitamos una reforma migratoria integral. Lo he dicho antes, lo digo de nuevo, lo diré la semana que viene y lo diré dentro de 6 meses, dijo Obama en una conferencia de prensa donde habló de todo. El presidente señaló que esa petición también significa mayores medidas de seguridad en la frontera, perseguir a los empresarios que contratan y explotan trabajadores ilegalmente y dar la oportunidad de un estatus legal para quienes viven en las sombras. Mientras tanto, congresos locales luchan por hacer realidad las leyes más antiinmigrantes nunca antes vistas, que son bloqueadas parcialmente por jueces a nivel federal. Además, Obama insistió en agregar a la petición de reforma migratoria el DREAM Act para darle la residencia legal a miles de jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a Estados Unidos. El plan, copatrocinado por una treintena de senadores, también incluye el proyecto AG Job, que daría residencia a unos 2 millones de trabajadores agrícolas, la mayoría de ellos de origen mexicano. En contraparte, los republicanos insisten en que se haga obligatorio en todo el país el programa E-Verify. Así, los empresarios deberán verificar el estatus legal de sus trabajadores. Así, mientras se discuten estos y otros temas importantes en el país, según el Centro Hispano Pew, más de 11 millones de extranjeros viven sin documentos legales, pero con su trabajo aportan a un país que todavía hace como que no existe. Bueno, y mientras tanto, en California, el gobernador Jerry Brown vetó una medida que hubiera permitido a los trabajadores del campo ser parte de un sindicato más fácilmente. La noticia cayó como balde de agua fría a los campesinos que aguardaron toda la noche afuera de la oficina del gobernador. El mandatario Brown aceptó los argumentos hechos por el poderoso cabildeo de los agronegocios y rechazó la causa de los trabajadores del campo. En California, solo 5% de los cerca de 460,000 trabajadores agrícolas están sindicalizados. Además, cifras no oficiales señalan que el 80% de los trabajadores del campo son indocumentados. En su veto, el gobernador recordó que siendo jefe del Ejecutivo Estatal en 1975, firmó una ley que da el derecho a los campesinos de sindicalizarse mediante votaciones en casillas en los lugares de trabajo a través de boletas secretas, la cual ha sido considerada la mejor en todo el país. No obstante, dijo que no firmó esta medida ahora porque amerita mayor discusión pública y privada. Con el veto del gobernador, terminaron 12 días de vigilias, marchas, manifestaciones, misas, rezos y ayunos en los que los familiares del fallecido líder sindical César Chávez apoyaron a los trabajadores del campo. Esta es la quinta vez que la medida es vetada. El exgobernador Arnold Schwarzenegger la vetó 4 veces. Bien, nos vamos a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Tras la aprobación de las uniones gay en Nueva York, más estados se acercan hacia ese objetivo y otros buscan hacer negocio con el tema. Además, el desempleo sigue mostrando que la economía del país no logra levantarse. La que era tradicionalmente una iglesia con una multitud de fieles anglosajones, poco a poco está siendo capturada por hispanos. Lo dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y para el día de mañana, viernes.